En el estudio hiper brilloso, porque hay una limpieza a fondo de todo el estudio, y los esperamos para que ustedes tengan sus Biblias a mano y empecemos nuestro programa dado en llamar Tiempo de Esperanza. Los vuelvo a saludar. Amigos, ¿cómo les va? Andrés del otro lado del vidrio, ayudándonos siempre desde la operación técnica, y el hombre de la computadora está ahí, el señor Jan Navarro. ¿Qué tal, Jan? Buenos días, feliz sábado. Hoy Raúl, con una tarea ejemplar de llevar a su amada esposa a hacer unos estudios, no está con nosotros. A todos aquellos que nos escuchan y siempre nos saludan, les mandamos un abrazo, un saludo. A nuestro amigo y hermano Néstor, que también es componente de este programa, le mandamos un beso. No golpee el mate sobre la mesa, Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan sus Biblias a mano, ya se los dije, pero ahora les voy a decir por dónde vamos a andar. Ustedes saben que este programa se ha caracterizado, sobre todo en los últimos tiempos, en una premisa o en una línea editorial, que es la tergiversación del carácter de Dios. Saben que hemos leído casi hasta llamarnos a nosotros mismos la atención de tantas veces que lo leímos el Génesis, al respecto de cómo en el principio hemos caído de la mano de nuestro Salvador, de nuestro Creador. En aquel momento Adán y Eva lo conocían como su Creador, no como su Salvador. Porque Jesús, nuestro Dios, su Padre, tiene muchas características. Y cuando Él estuvo en la tierra como hombre, le conocimos de muchísimas más maneras, además de como deidad, de como Dios, de como creador, de hacedor de todas las cosas. Hasta ese momento se lo conocía como eso. La humanidad lo conocía como creador, como deidad, como proveedor. Algún caso que otro se lo conocía como curador, como sanador. Pero cuando Jesús en carne anduvo, pisó esta tierra, lo primero por lo que lo reconocieron los hombres fue por un hombre maestro, por un rabí, pero por un curador, porque las multitudes lo buscaban como un curador, como un sanador. Pero el Señor mostró su arista más evidente con la de aparecer públicamente como un salvador, como aquel que murió por la humanidad. Y lo más difícil para hablar entre nosotros es de Jesús como Salvador, porque la pregunta es obvia: si me salvó, ¿de qué me salvó? Si este me salvó, ¿de qué me salvó? Bueno, son varias cosas de las que nos salvó, pero fundamentalmente de la muerte. Y no de la muerte que conocemos nosotros como algo... Perdón que tomé el mate. Como algo que vemos en evidencia. Alguien muere, deja de latir su corazón, los seres queridos lloramos, porque sus ojos se cierran, su cuerpo pierde animosidad, vida, y todos padecemos cuando una persona muere. Luego aparece su ausencia porque lo llevamos a enterrar, y cuando lo enterramos lo dejamos o adentro de una caja de madera o en tierra, lo cubrimos con tierra.
Y esto provoca el no verlo más, la ausencia. No de esa muerte, sino de la muerte eterna. Porque de esa muerte Jesús ha prometido, Dios ha prometido, que todos vamos a volver, todos vamos a tener resurrección. Los que creemos en Jesús para vida eterna, y los otros para someterse al mismo juicio que se sometió nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar, en cuanto a la salvación, de algo que tiene que ver más con la vida cotidiana y con los hechos cotidianos. ¿De qué nos ha salvado el Señor? ¿Y por qué nos ha salvado de eso? Y nosotros lo tenemos en un texto como si fuera algo, por lo menos yo lo tenía en un texto como si fuera algo que está en el texto nada más, y que era para quienes el Señor les hablaba nada más. Bueno, te voy avisando, y me aviso a mí mismo, de que eso está ahí para todo aquel que tenga la intención, la voluntad, y emita en palabras que Él es seguidor de Cristo, aún no siendo discípulo. Si vos sos seguidor de Cristo, si empatizás con el Señor Jesús, que es el Cristo Jesús, ese Jesús que vino en carne es el Cristo. Entonces, esto también es para mí y para vos. Vamos a andar por el libro de Mateo 20, del 20 al 28. Resulta que con los gobiernos o los gobernantes pasaba lo mismo que pasa ahora. Era gente corrupta, como los que están en el gobierno ahora, como los que estuvieron en la elección anterior. Gente corruptible, y vamos a ver por qué. Porque es un síndrome del ser humano. Voy a leerles Mateo 20:20. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, es decir, la mamá con sus hijos, se acercó a Jesús y arrodillándose delante de él, le pidió un favor. O sea, primero mostró un gesto de humillación. Se arrodilló junto con sus hijos y le hizo una petición, un favor. Este gesto es más que elocuente en términos corporales, porque cuando alguien se somete, cuando inclina la cabeza y se arrodilla frente a alguien, reconoce autoridad del tal. En el 21 dice, ¿qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos, uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese favor, expuesto en palabras, tenía una petición concreta y definida, cerca del poder. Quiero que mi hijo sea tu mano derecha y el otro tu mano izquierda. Sea quien sepa los pasos de cada gobierno y lo ejecute, de tu reino. Así es que se exponía la mamá de Jacobo y de Juan, dos discípulos del Señor, dos que estaban aprendiendo quién y cómo era este Jesús. En el 22 dice, no saben lo que están pidiendo. Nuestro Señor le dice eso. ¿Puede acaso beber el trago amargo? Perdón, pueden, en plural,
acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y respondieron inmediatamente, sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Como ustedes saben, Jesús los llevó aparte. Hay otros, en otros de los textos de los evangelios, Jesús dice que los lleva aparte a todos los discípulos, a los 12, y les lee esto, les dice esto. Yo les voy a leer esto. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Cuando yo dije que los gobiernos son corruptos, a esto me refería. Porque no lo digo yo, lo dice el que hoy es el más digno en el reino de los cielos, donde todavía nadie ha caído. Jesús hoy está en la presencia del Padre y estas palabras también lo acercaron hasta el Padre en ese contenido. Por eso les digo que esta novedad que Jesús en aquel entonces le da a sus discípulos, hoy tiene ese contenido, el mismo para mí. Yo, que tal vez me quejo de los gobernantes y pongo expectativas en ellos, tengo que tener claro que son gente corrupta y corruptible. Que los que están gobernando son gente corrupta y corruptible. Vuelvo a leerles. En el 25 dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. O sea, los que reinan son corruptos y los que tienen a su lado abusan de su autoridad. Oprimen al pueblo y abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes deberán ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Y aquí se presenta como Salvador, como rescatador. Esta es una premisa que no es de este tiempo. Dios siempre ha hecho justicia entre los hombres y ha mostrado su justicia. Pareciera que fuera algo que pasó en los tiempos del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús lo aclaró en carne, siendo Dios como hombre en carne, lo aclaró para que sus discípulos, sus más cercanos, supieran cuál era la apreciación que él tenía de los gobernantes del mundo, de los que gobiernan las cosas en el mundo, y cómo debe ser entre los seguidores de Cristo. Y esto refiriéndose claramente a la Iglesia, a los que conformamos una comunidad en Cristo Jesús. Y no hablo de la Iglesia formal, hablo de la Iglesia concreta, carnal, de lo que nos relaciona a nosotros, con nosotros mismos, entre nosotros mismos y para con los demás. Porque Jesús es sobre todas las cosas, es un salvador, un rescatador. Él vino a rescatar al mundo. Ahora, si el mundo no reconoce su pecado, mal puede
mal puede seguir los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a llevar a un texto que está en Primera de Reyes. Voy a intentar leerlo todo. Primera de Reyes 21. Porque lo que el Señor Jesús explicó en palabras está fundamentado en una ley. Y esas leyes fue dada por Dios Padre. Esas leyes, las leyes sociales, fueron inventadas por Dios Padre, fueron creadas por Dios Padre, fueron dadas por Dios Padre. Y su Hijo Jesucristo es exactamente igual en carácter como su ley. Vayan ahí a Primera de Reyes 21 y vamos a ir a un relato de un rey que se casó con una pagana. Estamos a las 8:30, voy a esperar, espero que con el relato pueda llegar a leerlo todo, porque con el relato es suficiente. Ustedes saben que yo soy un charlatán, voy a tratar de agregar pocas cosas a este relato, porque el relato habla por sí mismo. Si ustedes me acompañan en el relato, en la lectura, se van a dar cuenta que Dios jamás quiso que su pueblo gobernara como gobernaran el resto de los mortales. El viñedo de Nabot se llama. Primera de Reyes 21. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él, te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato, escribió cartas en nombre de Acab. Puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas dice: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo todo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios, al rey y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel
Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: «Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el Jezreelita se negó a venderte. Ya no vive y está muerto». Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo este mensaje: «Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor: ¿no has asesinado a un hombre? Y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre». Acab le respondió a Elías: «Mi enemigo, así que me has encontrado». «Sí», contestó Elías, «te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. ¿Quién ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre? Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se las comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezreel su esposa, se presentara para hacerle lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido el rey. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que se la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. La misericordia del Señor, tomada en vano por los hombres. Una y otra vez el Señor extiende su misericordia hacia nosotros para que nosotros reflexionemos sobre nuestros malos hábitos, pero fundamentalmente sobre la esencia de lo que somos, pecadores. Hemos leído el otro día en Primera de Pedro, no es que Jesús retarda su venida, su vuelta, su segunda venida, sino que con eterna paciencia, la de su corazón, dilata los tiempos para que más de nosotros entremos al arrepentimiento y caigamos en sus manos de salvación. Se hace difícil porque
uno ve los noticieros y lo que espera es de los gobernantes. Se hace difícil porque el corazón de uno está esperando que este reino de injusticia se convierta en un reino de justicia, y eso no va a pasar. No porque yo sea extremista o derrotista y entienda que los hombres no tienen posibilidad de cambio, porque la tienen en Dios. Fuera de Dios no existe otra cosa. Y los gobernantes están más ocupados en sus ganancias que en volver a Dios. Inclusive los religiosos están más ocupados en su religión que en el dueño de la religión. Porque si algo hay de religar al hombre con este mundo, si alguien se ha ocupado de religar, de volver a tener ligazón con las potestades celestiales, no caídas, ese es Dios. Él ha mostrado siempre buena voluntad para con nosotros, y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque así son las cosas, porque siempre han sido así, porque no han cambiado. Por eso en este programa nos ocupamos una y otra vez, hasta el hartazgo, si es necesario, de decirnos a nosotros mismos y de decirles a ustedes que el carácter de Dios es tergiversado, es deturpado, es confundido. Y te pedimos a vos, y me pido a mí mismo, que me llamo cristiano y que te llamás cristiano, a limpiar de mis ojos la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia y justicia, no es otra cosa. Y si es otra cosa, es en el contexto de la misericordia y de la justicia. Su corazón no se mueve en algún sentido, sino es para salvar y rescatar. Porque la urgencia que tenemos es grave. De verdad que es grave. Se nos hace difícil aceptar que el Señor es un Salvador. Y lo vemos porque nuestros hermanos llaman pidiendo sanidad. Entiendo el problema y lo entendemos, pero en realidad lo que queremos es que lo tomes a Jesús como un Salvador, no como un curador y un sanador, no como un prosperador, porque de lo demás ya tenés garantía. No tenemos un Dios miserable que no nos va a vestir, que no nos va a dar donde vivir y que no nos va a dar de comer. Así, amigo, hermano, los gobiernos son lo que son y eso no lo vamos a cambiar. Por más que te sientes a la derecha de Macri y a la izquierda de Macri. A la derecha de Kirchner, bueno, ya no porque no va a ser posible, pero sí de su esposa. Puede llegar a ser gobernante, o de cualquier gobernante. Elegí el que quieras en el mundo. Y vas a ver cómo no es la solución gobernar. Porque este reino tiene otros objetivos, porque el que lo tomó por arrebato aconseja a los gobernantes en el corazón de su bolsillo. Como todos los pecadores, miran lo que necesitan y toman del pueblo lo que necesitan. Si no, Jesús hubiese cambiado sus palabras.
y hubiese dicho que los gobernantes gobiernan de buena voluntad para con Dios y para con el pueblo. Y no es así. Ni fue así, ni es así. Hoy me falta mi amigo, me falta la pata. Mi amigo que me ayudaría en estos momentos a decirte que nuestro Señor Jesucristo ha estado y ha venido con un solo objetivo, el de salvación. Por eso cuando das testimonio de Jesús, a mí en lo particular me costó mucho, pero cuando vos das testimonio de Jesús, habla de Jesucristo. Y si querés hablar del testimonio de lo que Jesús ha hecho en vos, tené cuidado de no pasarte al otro lado. Terminar hablando del pecador y no de quien rescata al pecador. Este es un problema muy común entre nosotros los cristianos. Y le conviene a los religiosos. ¿Por qué? Porque las comunidades se animan cuando hay un supuesto milagro en una comunidad. Y lo hemos visto muchas veces, no para hablar mal de nuestros hermanos, porque en definitiva a cada persona lo acusan sus actos, no otra persona. Pero cuando acontece un milagro que viene de la bondad del Señor Jesucristo, el que lo hace es Él. Y el que recibe el milagro protagoniza por un momento la escena. Pasa a ser el primero por un momento. Pero el verdadero protagonista es quien lo ha curado. El Salvador de la persona. El que lo rescató. Y la cura y el sanamiento son condicionales. Tienen un momento, un periodo de tiempo. Hay infinidad de hechos en los evangelios que lo muestran. El caso de Simón, el rico, quiso protagonizar la escena y el Señor salió reprendiéndolo porque él condenó a una mujer que entró a su casa y irrumpió para lavarle, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la muerte, a rescatarnos, a lavarle los pies. Y Simón, por lo bajo, le decía a los discípulos de Jesús: mirá, si éste supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar, porque ella es prostituta, es una ramera. Y el Señor, sabiendo las intenciones del corazón de Simón, le hizo una parábola, no para ofenderlo, sino para volverlo a rescatar, una vez más. Y todas las veces que fuera necesario, el Señor se va a mostrar en nuestras vidas como nuestro Salvador, como quien murió por nosotros. Porque el costo de su muerte nadie lo puede evaluar, nadie le puede dar valor, no porque no lo tenga, sino porque es tan inmenso que es como contar millones y millones de dólares. Si lo pusiéramos en plata, si lo pusiéramos en dinero, me refiero. Si lo pusiéramos en oro, no alcanzaría el oro de este mundo para hablar de lo que es el corazón del cielo, la persona de Jesucristo. Ustedes saben que hemos hablado muchas veces aquí del santuario terrenal, de lo que se instituía, de lo que Dios instituyó entre sus primeros hijos, sus primeros creyentes, para que hacían un rito que era el sacrificio del cordero, y adentro, en un santuario transportable que era de lona, donde se hacía todo el ritual de la aspersión de la muerte del cordero, de la aspersión de su sangre. En ese lugar estaba explicado cómo iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como todo pecador perdemos
el verdadero costo del sacrificio hecho, del por hacer en aquel momento, porque nuestro Señor Jesús no había venido en aquel momento todavía, faltaban años en esa explicación de cómo iba a venir nuestro Señor. Y hoy, que ya sabemos que el Señor ha muerto en la cruz del Calvario, todavía no tenemos el costo de las marcas en las manos de nuestro Señor Jesús, de las marcas en los pies, en su costado, de las laceraciones que le provocaron los impíos. Perdemos de vista lo que costaba. Entonces, en aquel momento, el pecador tenía que llevar un corderito. En la antigüedad, antes de que viniera nuestro Señor Jesús, en el santuario terrenal se llevaba un corderito. Y el corderito había instrucciones específicas, había que elegir el mejor, el perfecto, al que no le faltaba nada, el que era más bonito. Pero además, se le agregaba un componente. Cuando uno perdía el sentido del costo y del valor, vieron que hay animalitos que se hacen acerenciados, cariñosos a nuestra persona. Entonces nosotros ya no lo queremos únicamente porque es lindo, porque tiene lindas patitas, porque tiene lindo pelito, porque tiene lindos ojitos, porque es hermoso el animal, sino que lo queremos además porque se acerenció, se hizo cariñoso a nuestras costumbres, lo acariciamos, duerme en nuestro regazo, duerme con nosotros en la cama. Ese perrito, qué sé yo, o cualquier otro animal. Bueno, al pecador se le indicaba en el corazón a través del Espíritu Santo que ese era el animal elegido para morir. Con el Señor Jesús pasa lo mismo. Lo más querido que el cielo tenía, lo más querido que los pecadores tenemos, fue a morir la muerte eterna. Y vuelvo a reiterar lo que dije al principio del programa. No la muerte que nosotros conocemos, la del dormir, la muerte eterna. El Señor Jesús, cuando su corazón se quiebra en la cruz del Calvario, se rasga por nuestros pecados, por nosotros los pecadores, por todos los pecados nuestros. Y Él muere la muerte eterna, la muerte de la cual no se vuelve. Misterio de Dios, que Él de la muerte toma vida y vuelve a vivir para nosotros y por nosotros. Ese es un misterio que ni los científicos pueden dar cuenta. Por allá en Río de Janeiro hay un médico que escribió al respecto de la muerte de Jesucristo y él lo explicó clínicamente. En qué momento se provoca el síncope para que el Señor en su corazón sufra el dolor que el músculo, el tejido, se rasgue y muera como cuando una persona muere con una dolencia cardiopática, que se rompen los tejidos del corazón, desangra y muere la persona. Él lo explicó, pero no tiene explicación científica el que el Señor haya muerto. Nuestros pecados lo matan. El animal más querido murió por nuestros pecados. Y ustedes dirán, qué horror, lo llama animal. No, lo comparo con el rito que se hacía en la antigüedad, para que nosotros veamos algo, para que yo vea algo del costo de la muerte del Señor Jesucristo. Y los convoco a esto, porque es necesario que uno tenga al Señor como Salvador. Si el Señor quiere que nosotros iniciemos con Él para verlo como sanador o como curador o como prosperador, fenómeno. Pero en realidad, mi Señor Jesucristo es mi Salvador, es tu Salvador, es quien murió por nosotros. Y la justicia desde el cielo se extiende a este mundo para que se vea el pecado de los que gobiernan, de los que nos gobiernan con injusticia,
para que su injusticia se haga evidente en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué los religiosos de la época lo acusan? Una de las razones que yo entiendo, y esto es subjetivo, y lleva nada más que mi impronta, mi sello, lo que yo entiendo. Lo empiezan a perseguir porque él toma estado público. Como hombre, él se hace público. Y las multitudes lo comienzan a seguir. Y como siempre, los gobernantes le tienen miedo a las multitudes, por eso las reprimen a las multitudes, por eso le meten palo, porque les tienen miedo, porque atentan contra lo que ellos llaman el Estado de Derecho. Y llaman a lo que no entienden rebelión. El Señor Jesús no quería, es más, lo mostró y se los dijo en los claustros a los religiosos y a los gobernantes. Todo lo que dije lo dije públicamente. No tenía ningún sentido que ellos se alteraran frente a la presencia de Jesús, aún públicamente, aún cuando estaba con la gente, porque Jesús jamás inició una revuelta. Pero los gobernantes le tienen miedo a esas cosas, pero porque sus conciencias los acusan. No porque les provoque únicamente la potestad del pueblo o del público, de la multitud, algún tipo de problemas. Lo apagan por las dudas. Y con el Señor Jesús comenzaron así, hasta que vieron que el Señor Jesús iba en serio y convinieron en matarlo. El Señor Jesús hubiese muerto lo mismo, porque su decisión era rescatarnos como Salvador. ¿Cómo hubiese el Señor dispuesto las cosas para que el satanismo o este gobierno satánico lo hubiese llevado a muerte al Señor? No sé, eso sí que no lo conozco. Pero sí que a los gobernantes les preocupaba que el Señor Jesús fuera público, porque ponía en evidencia y denunciaba la corrupción que le lleva a los gobernantes a oprimir al pueblo. Pero buenos amigos, hermanos oyentes, y no amigos y no hermanos oyentes de esta radio, todos los que oyen, les digo que el Señor Jesús y sus discípulos estamos en este mundo para traer paz a este mundo, pero para ser conscientes de que esa paz tuvo un costo, y el costo es el costo de salvación que nos trajo el cielo, a través de las personas del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos y volviendo a traernos la novedad de que Dios no tiene nada contra nosotros los pecadores y que nos llama a arrepentimiento para que cada uno de nosotros viva en este mundo en paz. Y si este mundo levanta la mano contra nosotros a través de otros pecadores, hermanos, en Dios, no sé si en Cristo, soportando cualquier forma de violencia, porque este mundo no tiene otra forma de manifestarse que violentamente. Así que los convoco a la paz del Señor, más en hoy en este día de lluvia, a que reflexionen sobre el costo de la muerte de lo más preciado del cielo, Jesucristo, nuestro Rey, el hombre de la paz misma, Jesús. Los dejo en eso. Andrés, si tenés alguna alabanza para irnos con eso, nos quedamos en ese minutito. Chao, Andrés. Chao, Jan.